La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano. Hace funciones como el lenguaje, el pensamiento abstracto, junto con aspectos perceptivos de movimiento y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. En su mayoría son grietas llamadas cisuras o surcos, siendo las más importantes las siguientes: cisura central o de Rolando, cintura lateral o de Silvi, cisura pariento-occipital y cisura longitudinal, que es la que separa los dos hemisferios derecho e izquierdo. Las cisuras marcan límites en la superficie cortical y las dividen en los 4 grandes lóbulos que a continuación tenemos. Lóbulo frontal, que es el anterior a la cisura central. El lóbulo parietal, que va desde la cisura central hasta el parieto-occipital. El lóbulo occipital, posterior a la cisura parieto-occipital. Y el lóbulo temporal, que va desde la ventral a la cisura lateral. Dentro de cada lóbulo hay diferentes circunvoluciones. Las más importantes son las siguientes: circunvolución precentral o frontal ascendiente, que es en el lóbulo frontal adyacente a la cisura central. La circunvolución postcentral o parietal ascendente, que es el lóbulo parietal adyacente a la cisura central. La circunvolución cingulada o circunvolución del cuerpo calloso, en la parte medial de los hemisferios, arqueada alrededor del cuerpo calloso. Y la circunvolución parahipótala. El encéfalo o cerebro es la parte del sistema nervioso central que se encuentra ubicada al principio de la médula espinal. Para comenzar a entender acerca de este es necesario conocer sus partes, las cuales se dividen en 3 estructuras que se clasifican en el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo se encuentra en el extremo más alejado de la médula espinal y en el lado más cercano al rostro del embrión. Es una de las primeras estructuras cerebrales en formarse en el embrión. De hecho, el cerebro se origina a través de una dilatación o vesícula que aparece en el extremo cefálico del tubo neural. Esta dilatación es la que se conoce como el prosencéfalo. Este tiene 2 subdivisiones, que son el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo es la parte del cerebro que es más fácil de ver a simple vista, ya que ocupa la mayor parte de la superficie del encéfalo. Se divide en corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico. El diencéfalo es la segunda gran estructura que forma el prosencéfalo y está situado debajo del telencéfalo. Las partes del cerebro que componen el diencéfalo son básicamente el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la parte más grande del diencéfalo y es el núcleo en el que se integra por primera vez toda la información que nos llega a través de los sentidos, excepto el del olfato, que llega al cerebro directamente a través del bulbo olfatorio de cada hemisferio cerebral. El tálamo es el que manda la información a áreas del cerebro más altas para que allí se procese. El hipotálamo está situado justo debajo del tálamo y se encarga principalmente de hacer que todo el organismo se encuentre constantemente en un estado de homeostasis, es decir, en equilibrio en todos los sentidos. Permanecer la temperatura corporal equilibrada, el nivel de hormonas en la sangre y el ritmo de la respiración. El mesencéfalo es la parte del tronco del encéfalo que queda justo debajo del diencéfalo. Se encarga de comunicar el tallo cerebral con las estructuras superiores y viceversa. También interviene en el mantenimiento de procesos automáticos que nos permiten sobrevivir. Y este se divide en el tectum y el tegmentum. El tectum está localizado en la parte dorsal del mesencéfalo y sus principales estructuras son los tubérculos cuadrigéminos superiores y los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Estos parecen 4 pequeños abultamientos en la superficie del tronco del encéfalo. El tegmentum está compuesto por la formación reticular de varios núcleos encargados de controlar los
movimientos oculares, el núcleo rojo, la sustancia negra y el área tegmental ventral. El rombencéfalo es la parte superior de la médula espinal y a lo largo del desarrollo del feto se forma en las estructuras encargadas de realizar tareas indispensables para la supervivencia, como el control del ritmo cardíaco y de la respiración. Se terminará transformando en el cerebelo, el puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo. El cerebelo es la tercera gran estructura que evoluciona a partir del rombencéfalo. Además, el cerebelo y la protuberancia forman parte de una región llamada metencéfalo. El cerebelo es una de las partes del cerebro con mayor concentración de neuronas y entre sus muchas funciones la más estudiada es la regulación y motorización de los movimientos complejos que requieren una cierta coordinación. El bulbo raquídeo es la parte inferior del tronco encefálico y sus funciones, además de ser el enlace entre el encéfalo y la médula espinal, se encuentra una parte conocida como la adecuación de las pirámides, que es donde los fajos de fibras nerviosas de los dos hemicampos se entrecruzan para pasar de un lado a otro. Las neuronas se encargan de recibir, conducir y transmitir señales por medio de impulsos nerviosos. Las principales partes de la neurona son el axón, quien conduce los impulsos hacia un músculo, glándula u otra neurona, las dendritas, que reciben la mayoría de los impulsos provenientes de otras neuronas, el núcleo, que se encarga del funcionamiento celular, los nódulos de Ranvier, que cubren el axón. Las neuronas se clasifican según su cantidad de procesos, proyecciones o prolongaciones que surgen de su cuerpo neural. La neurona multipolar es la que tiene más de dos procesos y son las que más abundan en el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal. La neurona unipolar es la que cuenta únicamente con un proceso o proyección. Por lo general son neuronas sensoriales. Las neuronas bipolares poseen dos prolongaciones y son de cuerpo celular alargado. Se localiza en los órganos celulares de las vías sensoriales como de la vista, el olfato y el gusto.